Buenas noches y bienvenidos a Noticias al Minuto. Hoy, el país entero se estremece con una historia que parece sacada de la ficción. Roberto Mendoza Alcántara es el nombre de este hombre que veis en pantalla, un panadero de 53 años que convirtió su vida en una masacre por justicia. 14 sicarios de la Malliza murieron en 23 días. No fueron abatidos por marinos, no fueron ejecutados por cárteles rivales. Fue un panadero armado con los mismos cuchillos que usaba para cortar masa y un conocimiento del cuerpo humano que nadie esperaba. Pero antes de continuar, déjame tu like si tienes los huevos de escuchar esta historia completa. Suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde qué país o estado nos estás viendo, porque esta historia de Uruapan, Michoacán, necesita ser contada. Roberto Mendoza llevaba 27 años con la panadería El Sol de Uruapan, en el barrio de San Juan, negocio honesto, clientela fiel de 3 generaciones, vida tranquila, hasta que 6 cobradores de la Malliza llegaron exigiendo 5,000 pesos semanales. Roberto dijo que no. Ellos regresaron con gasolina, cerillos y una advertencia. Su hijo menor estaba adentro decorando pasteles para el día siguiente. Lo quemaron vivo mientras Roberto estaba comprando harina a 3 calles. Esa noche Roberto no pudo dormir. Se quedó sentado en la sala, mirando la televisión apagada, pensando en los 8 hombres, en la amenaza contra su familia, en los 4,500 pesos semanales que no tenía. Carmen bajó a la 1 de la madrugada. Lo encontró ahí con un vaso de tequila que no había tocado. ¿Qué te pasa? Llevas días raro. Roberto la miró. 31 años juntos. Ella conocía cada gesto, cada silencio. Los de la Malliza vinieron al negocio. Carmen se sentó a su lado. No dijo nada. Esperó. Quieren 4,500 a la semana. Ya les di 15,000 por 3 semanas, pero no sé qué vamos a hacer después. ¿Y la policía? Roberto soltó una risa amarga. La policía trabaja para ellos, vieja. Todo mundo lo sabe. Entonces pagamos. Es mejor que... ¿Que qué? ¿Que nos maten? ¿Que quemen el negocio? ¿Y después qué? ¿Cuando pidan más? ¿Cuando quieran el negocio completo? Carmen le tomó la mano. Encontraremos la manera. Siempre lo hacemos. Los siguientes días, Roberto intentó hacer cuentas. Si subía el precio del pan, perdería clientes. Si despedía a Esperanza, no podrían atender bien. Si dejaba de comprar material de calidad, el pan no sería el mismo. No había manera de sacar 4,500 extra cada semana sin destruir el negocio. El lunes 29 de marzo, Roberto pagó la primera cuota oficial. Los mismos 8 llegaron a cobrar. Tomaron el dinero. Se burlaron un poco. Prometieron regresar la siguiente semana. Rutina de extorsión que se volvería normal si Roberto lo permitía. Durante las siguientes 2 semanas, Roberto pagó puntual. Cada lunes, 4,500 pesos que salían de los ahorros familiares, del dinero del nuevo horno, del fondo para la Universidad de Joaquín. Cada pago era una puñalada al orgullo. Pero Roberto se tragaba la rabia. Tenía que proteger a su familia. Pero antes de seguir con esta masacre, déjenme un comentario diciéndome desde qué parte de México o qué país nos están viendo. ¿Uruapan? ¿Morelia? ¿Ciudad de México? ¿O tal vez desde Estados Unidos, donde están los paisanos? Dale like si tienes los huevos de seguir escuchando, porque lo que viene es donde la sangre empieza a correr. El jueves 15 de abril, todo cambió. Roberto había salido a las 3 de la tarde a comprar harina al mayorista. Había dejado a Joaquín cerrando la panadería con Chava. Era rutina normal. Joaquín ya sabía cerrar, contar la caja, bajar las cortinas. Era parte de su entrenamiento para algún día heredar el negocio. Roberto tardó más de lo esperado.
El proveedor no tenía toda la harina que necesitaba. Tuvo que ir a otro. Eran las 5:30 cuando regresó a la panadería. Vio el humo desde 2 calles antes, negro, denso, saliendo por las ventanas rotas. Corrió. La camioneta la dejó atravesada a media calle. Corrió como no había corrido en años. La panadería ardía. Fuego saliendo por todas partes. Gente en la calle mirando. Algunos con cubetas intentando ayudar inútilmente. Roberto intentó entrar. El calor lo empujó hacia atrás. 2 vecinos lo agarraron. «Joaquín está adentro», gritó Roberto. «Ya entraron los bomberos», dijo don Aurelio, su cliente de años. «Lo están buscando». Roberto forcejeó, pero lo sujetaron fuerte. Los minutos siguientes fueron eternos. Bomberos entrando y saliendo. Humo haciéndose más denso. Agua de las mangueras convirtiendo todo en vapor. Entonces salieron 2 bomberos cargando un cuerpo. Roberto supo inmediatamente la forma en que lo cargaban, la manera en que no tenían prisa. Su hijo estaba muerto. Se soltó de los vecinos, corrió hacia los bomberos. Era Joaquín, quemado, irreconocible en partes, pero era él. Roberto lo supo por las manos, esas manos delicadas que hacían arte con el betún. Cayó de rodillas ahí en la calle. No lloró, no gritó, solo se quedó mirando el cuerpo de su hijo mientras el mundo se detenía alrededor. Chava apareció corriendo. Venía del hospital donde había ido a que lo revisaran. Tenía la cabeza vendada, sangre en la camisa. «Don Roberto, lo siento. Llegaron 8 cabrones. Dijeron que usted no había pagado completo esta semana, que faltaban 500 pesos. Les dije que sí había pagado. No me creyeron. Me dieron con un tubo en la cabeza. Cuando desperté ya estaba todo en llamas. Intenté sacar a Joaquín, pero el fuego. Había mucho fuego». Roberto no respondía. Seguía mirando a su hijo muerto. Los paramédicos llegaron. Lo cubrieron con sábana. Lo subieron a la ambulancia. Se lo llevaron. Carmen llegó 15 minutos después. Alguien le había avisado. Cuando vio la panadería destruida, cuando le dijeron lo de Joaquín, se desmayó. La tuvieron que llevar al hospital. Roberto se quedó ahí parado frente a las ruinas hasta que oscureció. Los bomberos terminaron de apagar todo. Los policías llegaron, hicieron preguntas que Roberto respondió automáticamente. No sabía quién pudo hacer esto. No tenía enemigos. No había recibido amenazas. Mentiras necesarias, porque sabía que decir la verdad no serviría de nada. Don Aurelio se acercó cuando los policías se fueron. Todos sabemos quiénes fueron, Roberto. Roberto lo miró sin expresión. Si necesitas ayuda para lo que sea, aquí estamos. Gracias, pero esto es asunto mío. Don Aurelio entendió. En Uruapan todos entendían ese tono. Era el tono de un hombre que había decidido hacer justicia por su cuenta. El funeral de Joaquín fue el domingo 18 de abril. La iglesia de San Francisco estaba llena. Medio Uruapan conocía a la familia Mendoza. Conocía al muchacho alegre que decoraba pasteles como artista. El ataúd estaba cerrado. No había manera de arreglar lo que el fuego había hecho. Roberto estaba sentado en primera fila con Carmen. Ella lloraba sin parar desde el jueves. Él no había derramado una lágrima. No podía. Algo se había roto dentro, algo fundamental. Donde antes había dolor, ahora solo había un vacío frío y una certeza absoluta. Los responsables iban a pagar. Durante el velorio, varios hombres se acercaron a Roberto discretamente. Le susurraban información, nombres, direcciones, rutinas. El pueblo sabía quiénes eran los de la Malliza que operaban en la zona. 8 hombres principales más 6 de apoyo. 14 en total. Los mismos que habían estado extorsionando negocios durante meses. Toño, el del mercado, le dijo: «El líder es el topo, Gilberto Hernández.
Vive en la colonia Lázaro Cárdenas, casa verde de 2 pisos en la calle Zapata. Ramón, el carnicero, añadió: el de la lágrima tatuada es el Chueco. Siempre anda en el billar los compadres después de las 10. Cada uno aportaba un dato. Roberto los memorizaba todos. No tomaba notas. No hacía preguntas. Solo asentía y guardaba la información en su mente. El lunes siguiente al funeral, Roberto hizo algo que no había hecho en años. Fue a la casa de su compadre Luis, en las afueras de Uruapan. Luis tenía un rancho pequeño, donde criaba puercos, y en el pasado había tenido problemas con los cárteles. Sabía cómo conseguir cosas. Necesito herramientas, le dijo Roberto sin preámbulos. Luis lo miró largo rato. Vio algo en los ojos de su compadre que no había visto antes. ¿Qué tipo de herramientas? De las que hacen agujeros. Luis asintió lentamente. Te puedo conseguir una escuadra, usada, sin papeles. ¿Cuánto? Para ti 10,000. Roberto tenía el dinero, lo que quedaba de los ahorros. Se lo dio sin dudarlo. La tengo mañana. ¿Algo más? Roberto lo pensó. Recordó sus años en la morgue municipal, las autopsias que había presenciado, los cuerpos que había ayudado a procesar, el conocimiento que había adquirido sin querer. Cuchillos, de los buenos, de carnicero. Esos los consigo hoy mismo. Roberto regresó a Uruapan con 3 cuchillos de diferentes tamaños envueltos en cuero. La pistola la recogería al día siguiente, pero no era suficiente. Necesitaba más información, más detalles. Necesitaba estudiar a sus presas, como había estudiado anatomía en la morgue. Durante los siguientes 3 días, Roberto se convirtió en sombra. Seguía a los 8 principales de la Malliza. Aprendía sus rutinas. El Topo salía de su casa todos los días a las 9 de la mañana. Iba primero a desayunar chilaquiles al puesto de doña Carmen. El Chueco dormía hasta mediodía. Se levantaba con cruda. Iba a la farmacia por aspirinas. El Mosco, el tercero al mando, visitaba a su amante los martes y jueves en un departamento rentado en el centro. El Gato tenía una hija de 5 años que recogía de la escuela los lunes, miércoles y viernes. Roberto los conocía a todos, sus caras, sus voces, sus hábitos. El jueves 22 de abril, a las 11 de la noche, Roberto esperaba en el callejón, detrás del billar Los Compadres. Llevaba la escuadra que Luis le había conseguido metida en la cintura, cubierta por chamarra de mezclilla. Un cuchillo de carnicero en el bolsillo interior. Pasamontañas en el bolsillo. El Chueco salió del billar a las 11:40. Venía borracho, tambaleándose, cantando una canción de Ariel Camacho. Caminó hacia el callejón donde había dejado su moto. Roberto se puso el pasamontañas. Salió de las sombras. «¡Ey, cabrón!», dijo el Chueco cuando lo vio. «¿Qué pedo?». Roberto no respondió. Sacó la pistola. El Chueco intentó correr. Tropezó con su propia borrachera. Cayó. Roberto se acercó. Le puso el cañón en la nuca. «Por Joaquín», susurró. El disparo sonó seco en la noche. El Chueco dejó de moverse. Roberto guardó la pistola. Sacó el cuchillo. Lo que hizo después fue aplicar conocimiento de 12 años en la morgue. Sabía exactamente dónde cortar para que pareciera mensaje de cártel rival. Sabía qué órganos remover para causar máximo impacto psicológico. Dejó el cuerpo en el callejón. 1 de 14. Faltaban 13. El viernes por la mañana, Uruapan despertó con la noticia. El Chueco había sido encontrado mutilado en el callejón. La policía decía que parecía ajuste de cuentas entre cárteles. Los de la Malliza sabían que no era cierto. No había sido cártel rival. Había sido algo más personal. El Topo convocó reunión de emergencia esa tarde. Los 7 restantes del grupo principal se juntaron en una casa de seguridad en las afueras. Discutieron quién podría haber matado al Chueco.
Mencionaron varios nombres, pero nadie pensó en el panadero. ¿Cómo iba a ser el panadero? Era un don tranquilo de 53 años que acababa de perder a su hijo. Roberto los observaba desde un cerro con binoculares que había comprado en casa de empeño. Veía sus caras tensas, sus movimientos nerviosos. Bien, que sintieran miedo, que supieran que alguien los estaba cazando. El sábado 24 de abril, Roberto siguió al Mosco hasta el departamento de su amante. Esperó hasta que entrara. Después subió por las escaleras de emergencia. La ventana del baño estaba entreabierta. Roberto era delgado. Años de trabajo desde las 4 de la madrugada lo mantenían en forma. Entró silencioso. Podía escuchar al Mosco y su amante en la recámara. Esperó media hora, una hora. Finalmente el Mosco salió para ir al baño. Cuando abrió la puerta, Roberto estaba ahí. El cuchillo entró entre las costillas, directo al pulmón. El Mosco intentó gritar. No pudo. Pulmón perforado. Se ahogó en su propia sangre en menos de 2 minutos. Roberto salió por donde entró. La amante no descubriría el cuerpo hasta una hora después. Para entonces, Roberto ya estaba en su casa, sentado con Carmen, que seguía sin hablar, sin comer, consumida por el dolor. «Voy a arreglar esto», le dijo Roberto, aunque ella no respondía. «Te lo prometo». 2 de 14. Faltaban 12. El domingo, los de la Malliza estaban en pánico total. 2 muertos en 3 días. Alguien los estaba cazando sistemáticamente. El topo ordenó que nadie saliera solo, siempre en grupos de 3 mínimo, armados, alertas. Pero Roberto tenía ventaja que ellos no esperaban. Conocía Uruapan como su mano. Había nacido aquí, crecido aquí. Conocía cada callejón, cada atajo, cada azotea, y más importante, tenía la rabia fría de un padre que ya no tenía nada que perder. Si están sintiendo la tensión de esta historia, compartan el video con sus compas. Que sepan todos lo que puede hacer un hombre cuando le quitan lo único que amaba. Y sigan comentando desde dónde nos ven. Veo que hay banda de Michoacán, de Jalisco, hasta de Colombia y Argentina. Esto apenas empieza. El lunes 26 de abril, Roberto cambió de táctica. No podía atacarlos directamente si andaban en grupos. Necesitaba separarlos. Necesitaba que se sintieran seguros. Dejó pasar 3 días sin hacer nada. Los dejó relajarse un poco, pensar que tal vez el peligro había pasado. El jueves 29 de abril era el cumpleaños del gato. Roberto lo sabía, porque el gato lo había mencionado borracho en una cantina semanas antes, cuando Roberto todavía investigaba discretamente. Habría fiesta, habría alcohol, habría oportunidad. La fiesta era en la casa del gato, en la colonia Emiliano Zapata. Roberto llegó a las 2 de la madrugada, cuando la música todavía sonaba fuerte, pero la mayoría ya estaban hasta la madre de pedos. Se metió por el patio trasero. La puerta de la cocina estaba abierta, típico de fiestas en Uruapan, todo abierto para que la gente entrara y saliera. Roberto entró con el pasamontañas puesto. En la sala había como 20 personas, todas borrachas o drogadas. El gato estaba en el sillón con una morra en cada brazo. Cuando vio a Roberto, cuando vio la pistola, intentó levantarse. Roberto disparó, 1 vez al pecho, 2 veces, 3. El caos explotó, gente gritando, corriendo. Roberto caminó tranquilo hacia el gato que se desangraba en el sillón. Se inclinó, le susurró al oído: «Por mi hijo puto». Salió caminando mientras todos corrían en pánico. Nadie lo siguió. Todos estaban muy asustados o muy drogados para reaccionar. 3 de 14. Para el viernes, la Malliza estaba en guerra total, pero no sabían contra quién. El topo había pedido refuerzos de Morelia.
Llegaron 6 sicarios profesionales, los mismos que completaban el grupo de 14 que Roberto había identificado. Ahora estaban todos juntos. Mejor para Roberto. Todos los objetivos en el mismo lugar. Se mudaron a una casa de seguridad en el Cerro del Cobre. Casa grande, muros altos, un solo acceso, fácil de defender. Se encerraron ahí pensando que estarían seguros. No sabían que Roberto había trabajado en esa zona años antes, cuando era joven, ayudando a su tío, que tenía huertas de aguacate. Conocía cada sendero, cada cueva, cada recoveco del cerro. El sábado 1 de mayo, Roberto subió al cerro de madrugada. Llevaba mochila con provisiones, agua, comida, binoculares, la pistola, los 3 cuchillos, cuerda, cinta adhesiva. Se instaló en una cueva que quedaba a 300 metros de la casa. Desde ahí podía ver todo, contar a todos. Observó durante todo el día. 11 hombres en total. Faltaban 3 del grupo original. Roberto asumió que habían huido. No importaba. 11 era buen número para empezar. Esperó hasta la noche, hasta que las luces empezaron a apagarse, hasta que los guardias se confiaron. A las 3 de la madrugada, bajó de la cueva. Se acercó a la casa por el lado ciego, donde los aguacates crecían salvajes y tapaban la vista. Había estudiado las casas del Cerro del Cobre. Todas tenían el mismo defecto: fosa séptica mal sellada, porque el terreno era difícil. Roberto encontró la tapa de registro. La abrió. El olor era infernal, pero el conducto era lo suficientemente grande. Se metió. 12 años en la morgue lo habían inmunizado contra olores. Había olido cuerpos en descomposición de semanas. Esto no era nada comparado. Siguió el túnel hasta salir en el baño de servicio de la casa. Salió cubierto de mierda, pero dentro del perímetro. Se limpió lo mejor que pudo con toallas. Sacó la pistola. Salió del baño. La casa estaba oscura. Podía escuchar ronquidos de diferentes cuartos. Empezó por la planta baja. 2 hombres dormidos en la sala. Les disparó a cada uno en la cabeza. El silenciador improvisado que había hecho con botella de plástico y cinta no era perfecto, pero amortiguaba el sonido. Subió las escaleras. Primer cuarto. 3 hombres. Uno despertó cuando Roberto entró. Alcanzó a decir ¿qué? Antes de que la bala le atravesara el cráneo. Los otros 2 murieron dormidos. Segundo cuarto. El topo solo. Roberto lo despertó poniéndole el cañón en la frente. ¿Sabes quién soy? El topo lo miró con ojos de terror. El panadero. El papá de Joaquín. El niño que quemaron vivo. Fue un accidente. Solo queríamos quemar el negocio. ¿Te hace sentir mejor pensar que fue accidente? Roberto no esperó respuesta. Disparó. Tercer cuarto. 2 hombres que ya habían despertado por el ruido. Tenían pistolas. Dispararon primero. Roberto sintió fuego en el hombro izquierdo. Devolvió el fuego. Uno cayó. El otro se cubrió detrás de la cama. Roberto rodeó. El hombre salió disparando. Roberto se tiró al piso. La bala pasó sobre él. Disparó desde el suelo. El hombre cayó. Quedaban 3. Roberto podía escucharlos en el último cuarto, hablando en pánico. Sabían que algo estaba mal. Tenían la puerta cerrada con llave. Roberto la pateó. No se dio. Ellos dispararon a través de la puerta. Roberto se tiró a un lado. Sacó el cuchillo más grande. Empezó a trabajar la cerradura. 12 años viendo cómo abrían cuerpos le había dado paciencia infinita. La cerradura cedió. Abrió la puerta de golpe. Los 3 estaban en la ventana tratando de salir. Les disparó por la espalda. 1, 2, 3. Silencio. 11 de 14. Roberto bajó las escaleras. El hombro le sangraba bastante, pero no era mortal. Había visto suficientes heridas de bala en la morgue para saber. Salió de la casa por la puerta principal.
Caminó hacia el cerro. Detrás de él, 11 cuerpos que serían descubiertos en la mañana. Llegó a su casa a las 6 de la mañana. Carmen estaba en la cocina. Por primera vez desde la muerte de Joaquín, estaba despierta, alerta. «Estás herido. No es grave». Ella no preguntó dónde había estado, no preguntó qué había hecho, solo le curó el hombro con el botiquín que tenían. La bala había atravesado limpia. Desinfectó, vendó. ¿Terminaste? Faltan 3. ¿Los vas a buscar? Sí. Carmen asintió. Le sirvió café. Se sentaron a tomarlo mientras el sol salía sobre Uruapan. Para mediodía, la masacre del Cerro del Cobre era noticia nacional. 11 miembros de la Malliza ejecutados. El mayor golpe al crimen organizado en Michoacán en años. Los reporteros especulaban sobre guerra entre cárteles. Los expertos hablaban de limpieza interna. Solo Roberto y los 3 sobrevivientes sabían la verdad. Los 3 que faltaban huyeron de Michoacán ese mismo día. Pero Roberto era paciente. Había esperado 27 años para tener su panadería. Podía esperar lo necesario para terminar su venganza. Tardó 2 semanas en encontrar al primero. Se había escondido en Guadalajara con familia. Roberto lo siguió. Lo esperó afuera de la casa de su hermana. Cuando salió a comprar cervezas, Roberto lo interceptó. Esta vez no usó pistola, usó el cuchillo. Fue personal. Fue lento. 12 de 14. El segundo estaba en Ciudad de México. Había conseguido trabajo de guardia de seguridad en un banco, pensando que ahí estaría seguro. Roberto entró como cliente. Esperó hasta que el guardia fue al baño en su descanso. Lo siguió. El cuchillo encontró su riñón antes de que pudiera reaccionar. 13 de 14. El último, el más joven del grupo, apenas 19 años, se había ido hasta Tijuana. Pensó que la frontera lo protegería. Roberto vendió lo que quedaba de la panadería, los terrenos que el fuego no había destruido completamente. Con ese dinero viajó a Tijuana. Lo encontró trabajando de mesero en un restaurante de mariscos. Roberto esperó hasta el cierre. El muchacho salía siempre por la puerta trasera a las 11 de la noche. Roberto lo estaba esperando. «Por favor», rogó el muchacho cuando vio a Roberto. «Yo solo seguía órdenes. Tengo familia. Mi hijo también tenía familia». Fue el más rápido de todos. Roberto casi sintió lástima. Casi. Pero recordó las manos quemadas de Joaquín y la lástima murió. 14 de 14. Roberto regresó a Uruapan el 23 de mayo, justo 23 días después de empezar su cacería. Carmen lo esperaba en la terminal de autobuses. ¿Terminó? Terminó. Se fueron a casa en silencio. Esa noche, por primera vez desde la muerte de Joaquín, Roberto lloró. Lloró toda la noche mientras Carmen lo sostenía. Lloró por su hijo, por los hombres que había matado, por el hombre que había dejado de ser. La policía nunca lo conectó con las muertes. ¿Cómo iban a sospechar del panadero tranquilo que había perdido a su hijo? Roberto Mendoza nunca fue interrogado, nunca fue investigado. El caso quedó como guerra entre cárteles. Roberto y Carmen vendieron todo y se mudaron a un pueblo pequeño en Veracruz, donde nadie los conocía. Roberto abrió otra panadería pequeñita. No le puso El Sol, le puso Panadería Joaquín. Cada mañana cuando abre, recuerda a su hijo. Cada pan que hornea lleva un poco de esa memoria. Han pasado 3 años desde la masacre. Roberto tiene 56 ahora. Las manos le tiemblan a veces cuando agarra los cuchillos de la panadería. No por edad, sino por recuerdos. Carmen sigue a su lado, callada, leal, cargando su propio dolor. A veces, en las madrugadas cuando Roberto amasa el pan, puede escuchar la risa de Joaquín. Puede verlo decorando pasteles con esas manos delicadas.
puede escucharlo hablando del curso de repostería francesa. Son los fantasmas que Roberto ha aceptado cargar, porque la verdad que nadie dice en voz alta es esta: Roberto Mendoza hizo lo que miles de padres mexicanos quisieran hacer. Tomó justicia en sus manos cuando el sistema falló. Cobró sangre con sangre. Y aunque eso no le devolvió a su hijo, le dio algo que el sistema nunca le habría dado: la certeza de que los asesinos de Joaquín pagaron. ¿Está bien lo que hizo? ¿Está mal? Cada quien tiene su respuesta. Pero en Uruapan, entre los panaderos y los comerciantes, entre la gente trabajadora que madruga para ganarse la vida, el nombre de Roberto Mendoza se menciona con respeto. No como héroe, tampoco como villano. Simplemente como un padre que hizo lo impensable cuando le quitaron lo único que no podían quitarle. Esta segunda parte está llegando a su fin, pero la historia continúa. Si quieren saber el desenlace final, si quieren conocer qué pasó con los familiares de los 14 muertos, si quieren saber si Roberto encontró paz o si los fantasmas lo siguen atormentando, déjenlo en los comentarios. Y no olviden decir desde dónde nos ven. La venganza tiene precio. Roberto Mendoza lo pagó completo. Lo que falta por contar es si valió la pena. La malliza pensó que con eso mandaban mensaje, que nadie más en Uruapan se negaría a pagar derecho de piso. Lo que no sabían era que Roberto había trabajado 12 años como asistente en la morgue municipal antes de heredar la panadería de su padre, que conocía cada órgano, cada arteria, cada punto vulnerable del cuerpo humano, que había visto 1,200 cuerpos abiertos en mesa de autopsias, que sabía exactamente dónde cortar para causar muerte instantánea o agonía prolongada, y que la rabia de un padre puede convertir cualquier conocimiento en arma. Jueves 18 de marzo de 2021, 4:30 de la madrugada. El despertador sonó en la oscuridad del cuarto. Roberto extendió la mano, lo apagó antes del segundo timbre. Movimiento automático después de 27 años de la misma rutina. A su lado, Carmen seguía dormida. 31 años de matrimonio. Ella ya ni se inmutaba con la alarma. Su cuerpo había aprendido a ignorarla completamente. Roberto se levantó sin hacer ruido. Se vistió en la oscuridad. Pantalón de mezclilla desgastado, playera blanca que decía Panadería El Sol en letras descoloridas, delantal que se pondría ya en el negocio. Los mismos tenis Nike pirata que había comprado en el tianguis hace 3 años y que todavía aguantaban. Fue al baño. Se lavó la cara con agua fría que salía tibia, porque en Uruapan nunca hace tanto frío. Se vio en el espejo. 53 años, mirándolo de vuelta. Pelo negro con canas abundantes. Ojeras permanentes de madrugar toda la vida. Manos gruesas de amasar durante décadas. Cara común de trabajador michoacano que ha visto más de lo que debería. Se cepilló los dientes con la misma pasta Colgate de siempre. Salió del baño. En la cocina preparó café de olla. No instantáneo, nunca instantáneo. El café de olla era sagrado, lo único que se permitía antes de empezar la jornada. Canela, piloncillo, café de Coatepec que un compadre le traía cada mes. Lo tomó parado junto a la estufa, saboreando cada trago. Llenó su termo. Iba a necesitar más durante el día. Revisó que llevara todo. Llaves de la panadería en el llavero de los Pumas que Joaquín le había regalado en su último cumpleaños. Joaquín, su hijo menor, 21 años, el que estudiaba gastronomía en línea porque no había dinero para mandarlo a escuela presencial. El que pasaba las tardes en la panadería aprendiendo del negocio familiar. El que tenía manos mágicas para decorar pasteles. El que quería modernizar todo.
meter la panadería a las redes sociales, hacer entregas a domicilio. El que tenía toda la vida por delante hasta que se la quitaron por 5,000 pesos semanales. Roberto salió del departamento a las 5:10. El edificio de 3 pisos en la calle Madero todavía dormía. Solo se escuchaba el ladrido lejano de algún perro callejero. Afuera, el aire estaba fresco, cielo todavía oscuro, con esa oscuridad particular de Uruapan, donde las estrellas se ven más claras que en las ciudades grandes, calles vacías, excepto por algunos trabajadores madrugadores como él. Su camioneta estaba estacionada enfrente, Ford del 95, blanca, o lo que quedaba de blanco bajo capas de polvo michoacano. Arrancó al tercer intento, motor tosiendo como fumador crónico. Roberto esperó 1 minuto para que calentara. Después manejó hacia la panadería. 15 minutos de camino por calles que conocía desde niño. Pasó por la Plaza Morelos todavía desierta, por el mercado que empezaba a despertar, por la iglesia de San Francisco, donde se había casado hace 3 décadas. Uruapan al amanecer tenía su encanto melancólico, ciudad de aguacates y violencia, donde la gente buena madrugaba para ganarse la vida honestamente, mientras los malos dormían la cruda de la noche anterior. Roberto había nacido aquí, crecido aquí, planeaba morir aquí, aunque ese plan cambiaría dramáticamente en 23 días. Llegó a la panadería El Sol a las 5:25. El local estaba en esquina de Independencia y 5 de Febrero, buena ubicación que su padre había comprado en los 80, cuando Uruapan todavía era seguro. La cortina metálica verde necesitaba pintura. El letrero de Panadería El Sol, desde 1984, tenía varias letras apagadas. Roberto se prometió arreglarlo cuando hubiera dinero. Siempre se lo prometía. Nunca había dinero suficiente. Abrió los 3 candados. Levantó la cortina con esfuerzo. El sonido de metal oxidado contra metal oxidado resonó en la calle vacía. Adentro, todo como lo había dejado. El horno industrial al fondo, las batidoras en la cocina, los estantes de pan vacíos esperando la producción del día, la vitrina limpia donde pondrían los pasteles, la caja registradora antigua, pero funcional. Roberto encendió las luces, fluorescentes parpadeando antes de iluminarse completamente. Se puso el delantal, se lavó las manos con jabón antibacterial, se amarró el pelo con una red, ritual de cada mañana. A las 5:40 llegó Chava, su empleado de confianza, 42 años, trabajando con Roberto desde hace 15. «Buenos días, patrón», saludó Chava, entrando con su propia llave. «Buenos días, Chava. ¿Cómo amaneció doña Rosa?» «Ahí anda, con sus achaques de siempre, pero aguantando». Conversación simple, cotidiana. Chava se puso su delantal. Comenzó a preparar las primeras masas. Bolillos primero. De esos necesitaban 200 para las 7 cuando abriera el mercado. Después las conchas, los cuernitos, las empanadas. Roberto prendió el horno. Temperatura perfecta para el pan salado primero. A las 6:15 llegó Esperanza, la muchacha que atendía el mostrador. 19 años, estudiante de enfermería por las tardes, trabajando desde las 6 hasta las 2 para pagar sus estudios. «Buenos días, don Roberto». «Buenos días, Chava». «Buenos días, mija. ¿Llegaste bien?» «Sí, mi papá me trajo». Esperanza empezó a limpiar las vitrinas, a preparar las charolas donde exhibirían el pan, a contar el cambio en la caja. Todo normal, todo rutina, todo como había sido durante años, hasta que dejó de serlo. A las 7 abrieron al público. Los primeros clientes, los de siempre. Don Aurelio, que compraba 2 bolillos y un café todas las mañanas desde hace década y media. La señora Marta,
que llevaba pan dulce para sus nietos, el licenciado Ramírez, que pasaba por su concha de chocolate antes de ir al juzgado. Roberto los atendía a todos con la misma amabilidad de siempre. Conocía sus nombres, sus gustos, sus historias. Sabía que don Aurelio era viudo desde hace 3 años, que la señora Marta cuidaba a 5 nietos porque su hija trabajaba en Estados Unidos, que el licenciado Ramírez estaba divorciándose, pero no quería que nadie supiera. La panadería era más que negocio, era institución del barrio, lugar donde la gente se encontraba, platicaba, compartía chismes y preocupaciones. Roberto era el confidente involuntario de medio Uruapan. Todos le contaban sus problemas mientras elegían pan. Él escuchaba, asentía, daba consejos cuando se los pedían. A las 9 llegó Joaquín, 21 años, delgado, alto como su madre, manos delicadas que no parecían de panadero, pero que hacían magia con el betún y el fondant. Estudiaba gastronomía en línea, pero su verdadera escuela era la panadería familiar. «Ya llegué, jefe», dijo sonriendo. Siempre le decía jefe a su padre cuando había clientes, papá cuando estaban solos. «Qué bueno, mijo. Los pasteles para la fiesta de los Hernández están en refrigeración. No más les falta decoración. Ahorita me pongo». «¿Cuántos son?» «3. 1 de 3 leches grande y 2 de chocolate medianos». Joaquín se fue a la cocina. Se puso su delantal especial, el que no tenía manchas, porque era cuidadoso como cirujano cuando decoraba. Roberto lo vio alejarse con ese orgullo callado de padre que ve a su hijo superar sus propias habilidades. Joaquín era mejor decorador de lo que Roberto jamás sería. El muchacho tenía talento natural, ojo para los colores, mano firme para los detalles. A las 11, cuando la primera tanda de pan ya se había vendido casi completa y Chava preparaba la segunda, llegaron ellos, 6 hombres que no venían a comprar pan. Roberto los reconoció inmediatamente por lo que eran: la forma de caminar, la manera de mirar evaluando el lugar, las ropas caras pero corrientes, los tatuajes mal hechos asomándose por los cuellos. El que parecía líder se acercó al mostrador, 30 y tantos, moreno, chaparro, con esa sonrisa de tiburón que Roberto había visto demasiadas veces en Uruapan. «¿Usted es el dueño?» «Sí». «¿Se les ofrece algo?» «Venimos a platicar de negocios». Roberto sintió el estómago apretarse. Sabía exactamente qué tipo de negocios. Llevaba años esperando esta conversación, sabiendo que eventualmente llegaría. En Uruapan todos pagaban piso. Era cuestión de tiempo. «No estoy interesado en lo que venden», dijo Roberto manteniendo la voz neutral. El tipo se rió. Risa sin humor. «No venimos a vender, venimos a ofrecer protección». «¿Protección contra qué?» «Contra nosotros mismos», dijo otro de los 6, más joven, con lágrima tatuada bajo el ojo izquierdo. «Mire, don, no se haga el difícil. Todos los negocios de la zona pagan. Es para mantener el orden, la seguridad. Llevo 27 años aquí sin problemas, porque ha tenido suerte. Pero la suerte se acaba». El líder sacó un papelito del bolsillo. Lo puso sobre el mostrador. 5,000 a la semana, todos los lunes, empezando este. Roberto miró el papel sin tocarlo. 5,000 pesos. Era más de lo que sacaba de ganancia algunos días malos. Era el equivalente a 600 bolillos, 300 conchas, 50 pasteles. Era robo descarado. «No puedo pagar eso. Tendrá que poder. El negocio no da para tanto, pues le echa más ganas. Suba precios, despida empleados, véndase un riñón. No es nuestro problema cómo lo consiga». Roberto miró hacia la cocina. Joaquín estaba ahí decorando los pasteles, ajeno a la conversación. Chava había dejado de amasar, observando tenso desde lejos.
Esperanza se había metido al baño, sintiendo el peligro. «Necesito pensarlo», dijo Roberto. «No hay nada que pensar. O paga las consecuencias. Denme una semana». El líder lo miró evaluándolo. Después asintió. «Una semana. El próximo jueves venimos por la primera cuota, y no se le ocurra llamar a la policía. Tenemos ojos en todos lados». Los 6 salieron. Roberto se quedó ahí parado, sintiendo cómo le temblaban las manos. No de miedo, de rabia. 27 años de trabajo honesto, y ahora esto. Pero tenía que pensar en su familia, en sus empleados. Tal vez podría negociar, bajar la cantidad, llegar a un acuerdo. ¿Qué querían esos cabrones?, preguntó Chava, acercándose. «Lo de siempre. Protección. ¿Cuánto?» 5,000 a la semana. Chava silbó bajito. «Está cabrón. ¿Qué va a hacer?» «No sé todavía». Pero Roberto sí sabía. No iba a pagar. No podía. No era solo el dinero. Era el principio. Si pagaba una vez, pagaría siempre. Y después pedirían más. Siempre pedían más. Esa noche, en la cena, Roberto no mencionó nada a Carmen. No quería preocuparla todavía. Comieron en silencio los tacos de guisado que ella había preparado. Joaquín habló emocionado sobre un curso en línea de repostería francesa que quería tomar. Roberto prometió pensar en pagárselo, sabiendo que no había dinero, pero no queriendo apagar el entusiasmo de su hijo. Los siguientes días pasaron con normalidad forzada. Roberto trabajaba, atendía clientes, hacía pan, pero su mente estaba en otro lado. Pensaba en los 6 hombres, en los 5,000 pesos, en qué hacer. Había considerado ir con la policía, pero todos sabían que la policía municipal estaba comprada. Había pensado en pagar, tragarse el orgullo, proteger lo suyo, pero cada vez que veía a Joaquín trabajando feliz en la cocina, se le revolvía el estómago de pensar en darle dinero a esos parásitos. El miércoles 24 de marzo, un día antes del plazo, Roberto tomó una decisión. Fue al banco, sacó 15,000 pesos de los ahorros. Era el dinero para el nuevo horno que había estado juntando durante 2 años, pero no había opción. Tal vez si les daba 3 semanas por adelantado, le darían tiempo para pensar en algo mejor. Guardó el dinero en sobremanila. Lo escondió en la caja fuerte pequeña que tenía en la oficina trasera de la panadería. Mañana, cuando vinieran, les daría el dinero y pediría más tiempo para pensar en una solución permanente. No era rendirse, era ganar tiempo. O eso se decía a sí mismo. El jueves 25 de marzo empezó como cualquier otro día. Roberto abrió a las 5:30. Chava llegó puntual. Esperanza también. Trabajaron normal, atendieron a los clientes de siempre, pero había tensión en el aire. Todos sabían que hoy vendrían los de la Malliza. A las 11 de la mañana, Roberto mandó a Esperanza a hacer un mandado inventado. No quería que estuviera cuando llegaran. A Chava le dijo que se quedara en la cocina, que no saliera, pasara lo que pasara. ¿Y Joaquín?, preguntó Chava. Llega hasta las 12 hoy. Tiene examen en línea. Mejor así. Roberto prefería que su hijo no estuviera presente. A las 11:30, Roberto estaba solo atendiendo el mostrador cuando entraron. No eran 6 esta vez, eran 8. Los mismos de la semana pasada más 2 nuevos. Uno alto, flaco, con cara de malo. Otro gordo, sudoroso, con playera de los Monarcas. «¿Ya lo pensó, don?», dijo el líder, acercándose al mostrador. Roberto sacó el sobre con los 15,000, lo puso sobre el mostrador. «Aquí hay 15,000, 3 semanas, pero necesitamos hablar de bajar la cantidad. El negocio no da para 5,000 semanales». El líder tomó el sobre, lo abrió, contó el dinero, sonrió. «No se negocia la tarifa, don. 5,000 o nada, pero es demasiado. ¿Sabe qué?
Me cae bien, le voy a dar un descuento. Roberto sintió esperanza por medio segundo. 4.500. Es lo mejor que puedo hacer. Era algo, pero seguía siendo demasiado. Roberto iba a responder cuando escuchó la puerta trasera abrirse. Joaquín entraba con su mochila al hombro. Ya llegué, papá. Terminé el examen antes y... Se detuvo al ver a los 8 hombres. Ah, mira, dijo el líder, el hijo del panadero. Igualito a usted, don. Él no tiene nada que ver con esto, dijo Roberto, sintiendo el corazón acelerarse. Todo tiene que ver con todo en este negocio, ¿verdad, muchacho? Joaquín miró a su padre sin entender. Roberto le hizo señas de que se fuera a la cocina. Vete atrás, mijo. No, que se quede, dijo el de la lágrima tatuada. Que aprenda cómo funcionan los negocios de verdad. Joaquín caminó lentamente hacia la cocina. Uno de los nuevos, el flaco, le bloqueó el paso. ¿A dónde vas, princesa? Déjenlo ir, dijo Roberto con voz que no reconoció, grave, peligrosa. Uy, el panadero se puso bravo, se burló el gordo. Está bien, dijo el líder, que se vaya el chamaco. Pero don Roberto, recuerde, 4.500 cada semana, sin falta, sin excusas, o las consecuencias las paga toda su familia. La amenaza era clara. Roberto asintió. Los 8 salieron riéndose. Roberto corrió hacia Joaquín, lo abrazó. ¿Estás bien? ¿Quiénes eran esos, papá? Nadie importante. Gente que viene a molestar. No te preocupes. Pero Joaquín no era tonto. Había crecido en Uruapan. Sabía perfectamente quiénes eran esos tipos y qué querían. 3 años después, en el pueblo de Catemaco, Veracruz, Roberto Mendoza amasaba pan a las 4 de la madrugada, como cada día, desde que llegó huyendo de su pasado. La panadería Joaquín era un localito de 3 por 4 metros en el mercado municipal. No era nada comparado con lo que había tenido en Uruapan, pero era suficiente. Era anónimo, era seguro. O eso creía Roberto, hasta esa mañana del 18 de junio, cuando vio a través de la ventana a un hombre parado en la calle, mirando fijamente hacia la panadería. Era joven, 25 años tal vez. Algo en su cara le resultaba familiar. Roberto sintió ese escalofrío que había aprendido a reconocer, el instinto de peligro que había desarrollado durante sus 23 días de cacería. El joven entró a la panadería, se acercó al mostrador. Roberto lo atendió tratando de parecer normal. Buenos días, ¿qué le damos? El joven lo miró largo rato antes de hablar. ¿Usted es Roberto Mendoza, el de Uruapan? Roberto sintió la sangre helarse. Mantuvo la expresión neutral. Se equivoca de persona, joven. Yo soy Ramón González. El joven sacó una foto del bolsillo. Era vieja, borrosa, pero clara. Roberto en el funeral de Joaquín. Mi hermano era Francisco Solís. Le decían el gato. Usted lo mató hace 3 años en su cumpleaños. Roberto dejó de fingir. No tenía caso. Había sido descubierto. Su mano fue lentamente hacia el cuchillo de pan que tenía en el delantal. El joven levantó las manos mostrando que no estaba armado. No vine a matarlo. Roberto se detuvo, confundido. Entonces, vine a entender. Se miraron en silencio. Cliente, entrando rompió la tensión. Una señora pidiendo bolillos para el desayuno. Roberto la atendió automático, robótico. Cuando se fue, el joven seguía ahí. Mi hermano era una mierda, dijo el joven de repente. Lo sé, toda la familia lo sabía. Extorsionaba, robaba, lastimaba a gente. Mi mamá lloraba todas las noches rezando para que cambiara. Cuando lo mataron, parte de ella sintió alivio. Nunca lo va a admitir, pero yo lo vi en sus ojos. Roberto no sabía qué responder. Investigué todo, continuó el joven. Sé lo que le hicieron a su hijo.
Sé que lo quemaron vivo. Sé que usted mató a 14 de ellos en 23 días. Y sé que si mi hermano no hubiera estado en esa banda, seguiría vivo. ¿Qué quieres de mí?, preguntó Roberto finalmente. Necesito escucharlo de usted. Necesito que me diga por qué. No la versión de los periódicos, no los chismes del barrio. Su versión. Roberto lo estudió. El muchacho tenía ojos cansados, ojeras profundas. Había cargado este peso durante 3 años. Roberto conocía esa mirada. Era la misma que veía en el espejo cada mañana. «Cierra la cortina», dijo Roberto. «Pon el letrero de cerrado». El joven obedeció. Roberto sacó 2 cafés del termo. Se sentaron en los bancos detrás del mostrador. «Tu hermano y otros 7 vinieron a mi negocio», empezó Roberto. «Querían 5,000 pesos semanales. Les di 15,000 por 3 semanas. Bajaron a 4,500. Pagué. Pero un día dijeron que faltaban 500 pesos. No era cierto. Pero no les importó. Quemaron mi panadería con mi hijo adentro. Joaquín tenía 21 años. Estudiaba gastronomía. Decoraba pasteles como artista. Tenía novia, planes, futuro. Lo quemaron vivo por 500 pesos que ni siquiera faltaban. El joven escuchaba sin interrumpir. La policía no hizo nada. Sabían quiénes habían sido, pero les valió madre. Entonces, decidí hacer justicia yo mismo. Tenía conocimiento de anatomía por años trabajando en la morgue. Sabía usar cuchillos por décadas de panadero. Y tenía una rabia que me consumía día y noche. «¿Se arrepiente?», preguntó el joven. Roberto lo pensó. «Me arrepiento de no haber pagado desde el principio. Si hubiera tragado mi orgullo, Joaquín estaría vivo. Tu hermano también. Todos estarían vivos. Pero una vez que mataron a mi hijo, no. No me arrepiento de lo que hice». El joven asintió lentamente. «Mi madre murió el año pasado. Cáncer. Antes de morir, me dijo que te buscara, que te dijera que entendía, que una madre que pierde un hijo es capaz de perdonar cualquier cosa, incluso al asesino de otro hijo». Roberto sintió lágrimas que no había derramado en meses. «No busco perdón. Lo sé. Por eso se lo doy de todas formas». Se quedaron en silencio tomando café. Afuera, Catemaco empezaba a despertar. Vendedores abriendo puestos, niños yendo a la escuela, vida normal continuando. Pero antes de seguir con este final, déjenme saber en los comentarios si alguna vez han perdido a alguien por la violencia. No tienen que dar detalles, solo escriban presente si han sentido ese dolor. Y si están viendo esto desde Veracruz, Michoacán o cualquier estado donde la violencia ha tocado sus vidas, déjenlo saber. Esta historia es por ustedes, por los que han sufrido y no han tenido justicia. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Roberto. «¿Ahora que me encontraste?». «Nada. Voy a regresar a Guadalajara donde vivo. Voy a seguir con mi vida. Trabajo en una primaria. Soy maestro. Trato de ser diferente a lo que fue mi hermano». «¿Por qué me buscaste entonces?». «Necesitaba cerrar el círculo. Ver que usted también es humano, que también sufre, que nadie ganó en esta guerra». El joven se levantó. Antes de irse volteó. «Mi hermano tenía una hija. Se llama Sofía. Tiene 8 años ahora. No sabe cómo murió su papá. Le dijimos que fue un accidente. ¿Algún consejo?». Roberto pensó en Joaquín, en todos los consejos que nunca pudo darle. Que estudie, que sea buena persona, que nunca se meta en ese mundo. Y cuando sea grande, si pregunta, dile la verdad, que su padre tomó decisiones equivocadas y pagó por ellas. El joven salió. Roberto nunca supo su nombre, nunca lo volvió a ver, pero ese encuentro cambió algo. Por primera vez en 3 años, Roberto sintió que tal vez, solo tal vez, podría encontrar algo parecido a la paz. Esa noche Roberto le contó todo a Carmen. Ella escuchó preocupada. «¿Y si manda a otros?».
Si la familia quiere venganza, no creo, pero si pasa, pasa. Ya no puedo vivir escondiéndome. Los siguientes meses pasaron sin incidentes. Roberto seguía haciendo pan. Carmen había conseguido trabajo cosiendo ropa para una fábrica local. Habían hecho algunos amigos, gente que no preguntaba sobre su pasado. Casi parecía que podrían tener una vida normal. Pero los fantasmas no descansaban. Roberto empezó a tener pesadillas, no de los hombres que había matado, sino de Joaquín. Su hijo lo visitaba en sueños, a veces como era antes, sonriendo mientras decoraba pasteles. A veces como quedó después, quemado, irreconocible. En los sueños, Joaquín no hablaba, solo lo miraba con una mezcla de amor y tristeza. Carmen también sufría. Había días que no se levantaba de la cama, días que lloraba sin parar, días que miraba fotos viejas de Joaquín hasta que los ojos le ardían. Habían sobrevivido a la venganza, pero el dolor seguía ahí, enquistado en el alma. Un día, 6 meses después del encuentro con el hermano del gato, Roberto recibió una llamada, número desconocido. Roberto Mendoza. Roberto reconoció peligro en esa voz. Era voz de autoridad, de alguien acostumbrado a ser obedecido. ¿Quién habla? Mi nombre es Comandante Torres, Policía Federal, Investigación Especial. Necesitamos hablar. El estómago de Roberto se apretó. Después de 3 años, finalmente lo habían encontrado. No sé de qué me habla. Sé exactamente quién es usted y qué hizo. Tengo evidencia, testimonios, todo. Podría arrestarlo ahora mismo. ¿Por qué no lo hace? Porque tengo una propuesta. 2 días después, Roberto viajó a Ciudad de México, solo. Le dijo a Carmen que iba por provisiones especiales para la panadería. Ella supo que mentía, pero no dijo nada. A estas alturas de la vida, algunas mentiras eran necesarias. El encuentro fue en un café en Polanco. El comandante Torres era un hombre de 50 años, canoso, con cara de pocos amigos. Llegó solo, vestido de civil. Investigué los 14 asesinatos durante 2 años, dijo sin preámbulos. Al principio pensamos que era guerra entre cárteles, pero los patrones no cuadraban. Era muy personal, muy específico. Solo esos 14. Ni uno más, ni uno menos. Roberto no dijo nada. Entonces, investigué a las víctimas. Todos de la Malliza, todos involucrados en la extorsión de comerciantes en Uruapan. Busqué conexiones. ¿Quién había sido extorsionado recientemente? ¿Quién había perdido algo? Llegué a usted, el panadero que perdió a su hijo. No puede probar nada. Tengo la bala que sacaron de su hombro en la masacre del Cerro del Cobre. La que no se reportó en ningún hospital, porque usted se la curó en casa. Tengo testigos que lo vieron comprando los cuchillos. Tengo su ADN en la escena del gato. Roberto cerró los ojos. Era el fin. Pero, continuó Torres, también tengo esto. Sacó una carpeta. La abrió. Fotos de los 14 muertos en vida. Cada uno con su historial criminal. Entre los 14 sumaban 56 asesinatos confirmados, 230 extorsiones, 43 secuestros, violaciones, torturas, desapariciones. Eran basura, todos ellos. Eso no justifica lo que hice. No, pero lo explica. Y me da opción. ¿Qué opción? Usted tiene habilidades, conocimiento anatómico, capacidad de planificación, sangre fría cuando es necesario. Y lo más importante, ya cruzó la línea. Ya sabe lo que es matar. ¿Me está reclutando? Le estoy ofreciendo un trato. Trabaja para nosotros, extraoficial. Casos especiales. Gente que el sistema no puede tocar. A cambio, su expediente desaparece. Usted y su esposa pueden vivir tranquilos. Quiere que sea sicario del gobierno. Quiero que sea cirujano. Que corte los tumores que el sistema legal no puede extirpar.
Roberto lo pensó. Era tentador. Inmunidad a cambio de seguir haciendo lo que ya había hecho. Pero miró sus manos. Manos de panadero que se habían convertido en manos de asesino. ¿Podría vivir siendo eso para siempre? No, dijo finalmente. Ya pagué mi cuota de sangre. Torres lo estudió. ¿Está seguro? Si dice no, tendré que arrestarlo. Estoy seguro. Torres cerró la carpeta. Se levantó. Roberto esperó que sacara las esposas. En lugar de eso, Torres extendió la mano. Tiene razón. Ya pagó suficiente. Se estrecharon manos. No lo voy a arrestar, dijo Torres, pero tiene que desaparecer. Usted y su esposa. Nuevo estado, nuevos nombres, nueva vida. Y si vuelve a matar, aunque sea en defensa propia, vendré por usted. Entendido. Le doy un mes para arreglar todo. Torres se fue. Roberto se quedó sentado procesando. Tendría que empezar de nuevo. Otra vez. Pero al menos sería libre. Al menos Carmen no lo vería ser arrestado. Si están sintiendo el peso de esta decisión, si entienden lo difícil que es elegir entre supervivencia y principios, dejen su like. Y comenten qué habrían hecho ustedes. ¿Habrían aceptado trabajar para el gobierno? ¿O habrían elegido la libertad aunque significara vivir escondidos? Los leo en los comentarios. Roberto regresó a Catemaco. Le contó todo a Carmen. Ella lloró, no de tristeza sino de alivio. ¿A dónde iremos? No sé. Lejos. ¿Podemos visitar la tumba de Joaquín antes de irnos? Era peligroso volver a Uruapan, pero Roberto sabía que Carmen necesitaba despedirse. Viajaron de noche, entraron al panteón de madrugada. La tumba de Joaquín estaba descuidada. Hierba creciendo salvaje. Carmen limpió mientras lloraba. Roberto puso flores frescas. Girasoles, los favoritos de Joaquín. Se quedaron ahí hasta el amanecer, hablándole a su hijo muerto, contándole sobre los últimos 3 años, pidiéndole perdón por todo. Cuando salían del panteón, había un hombre esperándolos. Roberto tensó, mano yendo hacia el cuchillo que ya no cargaba. Pero no era amenaza. Era don Aurelio, su cliente de años. Supe que vendrían eventualmente, dijo el viejo. Todos los padres visitan a sus hijos. Don Aurelio, no diga nada. Solo quiero que sepa que en el barrio todavía lo recuerdan. No con miedo, sino con respeto. Hizo lo que muchos quisieran hacer, pero no tienen el valor. Le dio un sobre. La gente del mercado hizo una colecta, para que empiecen de nuevo donde sea que vayan. Roberto intentó rechazarlo. Don Aurelio insistió. Es lo menos que podemos hacer. Por Joaquín, era buen muchacho. Se fueron de Uruapan esa misma mañana. Nunca regresarían. Se establecieron en Oaxaca, un pueblito en la sierra donde nadie preguntaba de dónde venías. Roberto volvió a abrir panadería. Esta vez no le puso nombre, solo panadería en letras simples. Carmen encontró paz en tejer. Vendía sus creaciones en el mercado local. Pasó un año. Después otro. La vida encontró nuevo ritmo. No felicidad exactamente, pero sí tranquilidad. Roberto seguía teniendo pesadillas, pero menos frecuentes. Carmen seguía llorando por Joaquín, pero ya podía recordarlo sin quebrarse completamente. Una tarde, 3 años después de mudarse a Oaxaca, Roberto estaba cerrando la panadería cuando entró una muchacha joven, 18 años tal vez. Algo en ella le resultó familiar. ¿Don Roberto? Roberto sintió el miedo conocido. Otra vez lo habían encontrado. Soy Sofía, la hija de Francisco Solís, el gato. La niña de la que había hablado el hermano. Ya no era niña. Era mujer joven, estudiante universitaria por su apariencia. Mi tío me contó todo cuando cumplí 18. ¿Quién era realmente mi papá? ¿Qué hacía? ¿Cómo murió? ¿Quién lo mató? Roberto esperó. No sabía si correr, si defenderse,
sin rogar. «Vine a darle las gracias», dijo ella. Roberto parpadeó confundido. Mi papá era un monstruo. Mi mamá vivía aterrada de él. Me golpeaba cuando estaba borracho. Amenazaba con matarnos si lo dejábamos. Cuando murió, mi mamá pudo rehacer su vida. Yo pude estudiar sin miedo. Mi tío me cuidó. Me dio la familia que mi papá nunca fue. Sacó un sobre. Esto es mi tesis de universidad. Estudio criminología. Es sobre víctimas que se convierten en justicieros. Su caso es el principal. No uso nombres reales, pero quería que la leyera, que supiera que entiendo por qué hizo lo que hizo. Le dio el sobre y se fue. Roberto nunca la volvió a ver. Esa noche Roberto leyó la tesis. 120 páginas sobre dolor, venganza, justicia y las líneas borrosas entre víctima y victimario. La muchacha no lo justificaba, pero tampoco lo condenaba. Solo trataba de entender. La última página tenía una nota escrita a mano para el panadero que perdió a su hijo. Que encuentre la paz que mi padre le quitó. Que Joaquín descanse, sabiendo que fue amado hasta las últimas consecuencias. Y que usted sepa que no todos los hijos de sus víctimas lo odian. Algunos entendemos que en este país violento, a veces la justicia viene con manos ensangrentadas. Roberto lloró esa noche como no había llorado en años. No de tristeza, sino de algo parecido a la liberación. Roberto Mendoza murió el 21 de marzo de 2022, exactamente un año después del aniversario de la muerte de Joaquín. Infarto mientras amasaba pan a las 4 de la madrugada. Carmen lo encontró con las manos en la masa, como si hubiera querido terminar una última pieza. En su funeral, pequeño, íntimo, solo Carmen y algunos amigos del pueblo, el padre que ofició misa dijo algo que resonó. Hay hombres que viven toda la vida y mueren sin haber hecho nada significativo. Hay otros que en un momento de decisión cambian el curso de muchas vidas. Roberto fue de los segundos. Para bien o para mal, sus acciones tuvieron consecuencias que perdurarán generaciones. Carmen vivió 5 años más. Murió en paz, tejiendo una bufanda que nunca terminó. En su testamento pidió que sus cenizas fueran esparcidas en 3 lugares. 1/3 en la tumba de Joaquín, en Uruapan. 1/3 donde habían esparcido las cenizas de Roberto, en el mar de Oaxaca. Y 1/3 en el lugar donde estuvo la primera panadería, la que se quemó, para que algo de la familia quedara en el lugar donde todo comenzó y terminó. La historia de Roberto Mendoza se cuenta todavía en Uruapan, no en voz alta, no abiertamente, pero se cuenta en las panaderías cuando los dueños pagan piso, en los mercados cuando los comerciantes son extorsionados, en las casas cuando las madres lloran hijos perdidos por la violencia. Unos lo llaman héroe, otros asesino. La mayoría entiende que fue ambos. Un hombre común, empujado a hacer cosas extraordinarias por un dolor extraordinario. Los 14 hombres que mató dejaron 53 hijos huérfanos. Algunos crecieron odiando el nombre de Roberto Mendoza. Otros, como Sofía, crecieron entendiendo que sus padres eligieron un camino que solo podía terminar en muerte. El debate continúa. ¿Estuvo bien lo que hizo? ¿Estuvo mal? No hay respuesta simple. En un país donde la justicia es privilegio de pocos, donde los criminales operan con impunidad, donde un hijo puede ser quemado vivo por 500 pesos, las líneas morales se vuelven borrosas. Roberto Mendoza no era héroe, era panadero, padre, esposo, hombre trabajador que madrigaba todos los días para ganarse la vida honestamente, hasta que le quitaron lo único que no podían quitarle. Entonces se convirtió en algo más, en instrumento de venganza,
en justicia con manos ensangrentadas, en recordatorio de que incluso el hombre más pacífico tiene un límite, y cuando ese límite se cruza, cuando el dolor es tan grande que consume todo lo demás, cuando el sistema falla tan completamente que no queda otra opción, hombres como Roberto Mendoza nacen, no por elección, sino por necesidad, no por valor, sino por desesperación. 14 sicarios murieron en 23 días, no por soldados, no por policías, no por otros criminales, por un panadero de 53 años, armado con conocimiento de anatomía y amor de padre llevado al extremo. Esta es la historia que necesitaba ser contada. Si llegaste hasta aquí, si aguantaste las 9,000 palabras completas, déjame tu respeto en los comentarios. Escribe justicia para Joaquín si entiendes por qué Roberto hizo lo que hizo. Escribe paz para todos si crees que la violencia solo genera más violencia. Y no olvides compartir esta historia, que la conozcan en cada rincón de México y más allá. Que sepan que en este país, a veces, solo a veces, los buenos se cansan de ser buenos. Y cuando eso pasa, los malos deben temer, porque en algún lugar de México, ahora mismo, hay otro Roberto Mendoza amasando pan a las 4 de la madrugada. Esperemos que nunca tenga que cambiar el rodillo por el cuchillo. Esperemos que la justicia llegue antes que la venganza. Pero si no llega, si el sistema sigue fallando, si los criminales siguen operando sin consecuencias, habrá más Robertos, más padres convertidos en vengadores, más historias como esta. Y tal vez, solo tal vez, ese miedo haga que los criminales lo piensen 2 veces antes de quemar vivo a un muchacho de 21 años que solo quería decorar pasteles. La noche roja de Uruapan terminó, pero sus ecos continúan en cada panadería que abre de madrugada, en cada padre que abraza a sus hijos, en cada criminal que escucha esta historia y siente un escalofrío. Roberto Mendoza está muerto, pero su leyenda vive, y mientras haya injusticia, mientras haya dolor, mientras haya padres dispuestos a todo por sus hijos, su espíritu seguirá ahí, esperando, vigilando, recordándonos que la línea entre panadero y asesino es más delgada de lo que pensamos. Descansa en paz, Joaquín. Tu padre cobró cada lágrima con sangre. Descansa en paz, Roberto. Hiciste lo impensable y pagaste el precio. Y que Dios tenga misericordia de todos nosotros que vivimos en este México violento, donde a veces la única justicia es la que tomamos con nuestras propias manos ensangrentadas.